Vale, vamos a seguir con la siguiente charla corta. Vamos a hablar ahora sobre cómo gestionar sitios web multidioma con WordPress. La va a dar Antonio Lite, que es periodista especializado en comunicación y contenidos digitales, es consultor SEO de SEO y analítica web, también es experto en optimización de sitios web en ruso, Yandex Métrica Expert y profesor asociado en la Universidad de San Jorge y ESIC. Y además lleva trabajando en proyectos online desde 1998, así que tiene muchos kilómetros y seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Así que muchas gracias. Gracias. Vale, pues buenas tardes. Nada más que añadir a la presentación. En la charla rápida que doy yo, pues bueno, quería hablar sobre cómo afrontar o cómo gestionar o cómo lidiar con un sitio web en WordPress cuando tengamos que publicar en varios idiomas. ¿Vale? No voy a dar la fórmula mágica porque no tengo la fórmula mágica ni tengo la solución de hay que hacerlo así, porque depende de muchísimas cosas, depende de actitud, predisposición, presupuesto, cliente, de muchas otras cosas que a veces no está en nuestra mano. ¿Vale? Hablo de cómo publicar un sitio web en varios idiomas, qué opciones tenemos, qué posibilidades hay cuando nos toque hacerlo. El gestionar contenidos en varios idiomas, ¿vale? Va de la mano de cómo hayamos decidido implementar un sitio basado en WordPress en varios idiomas. Algún consejo, alguna recomendación, sobre todo de marrones que he tenido que solucionar cuando trabajo con un sitio en varios idiomas. Y ya que hay 10 minutillos, pues lo que no me da es para hablar de consideraciones SEO a la hora de gestionar sitios web en varios idiomas, aunque dejo caer algún apunte, ¿vale? ¿Por qué necesitaríamos poner en marcha un sitio web en varios idiomas? Bueno, la mayoría de las veces es porque el cliente lo pide, ¿vale? Pero que el cliente lo pida no significa que sea estrictamente necesario. A lo mejor el cliente llega el lunes a la oficina, ve que ha tenido una visita desde Alemania y quiere hacer la web en alemán, ¿vale? No es caso real, es caso verídico, igual a más de uno pues os ha pasado. Vale, entonces, ¿por qué me interesa la web en varios idiomas? Por muchísimas razones. Puede ser por abrir mercados, por tener nuevos clientes, es lo más lógico del mundo, por mejorar mi presencia y el posicionamiento en buscadores. ¿Vale? Eso va de la mano de haber decidido que voy a por el mercado francés, a por el mercado alemán, italiano, ruso, el que sea. Vale, también puede ser interesante porque mejora la experiencia de usuario. ¿Vale? Yo conozco gente que no compra en un sitio que sea .fr y esté en francés, pues porque hay gente que le tiene tirria a los franceses o a los italianos o a un país en concreto. No sé si porque les ganarían alguna Champions o algo, pero hay gente que tiene especial fijación con esas cosas. Algo muy interesante, realmente muy práctico, es la segmentación, ¿vale? Sobre todo si vais a hacer campañas de AdWords, de publicidad en buscadores, redes sociales o email marketing, el segmentar por un país o por un idioma, ¿vale? Porque el mensaje no va a ser el mismo para ninguno de ellos. Quizá también por prestigio, ¿no? Porque si mi web está en inglés y en español, pues qué guay, ¿no? Que voy a por los dos mercados. Como todo en WordPress, yo creo que se puede resolver de dos formas, que es con plugins y sin plugins. Entonces, dentro de los plugins, los que son gratis y los que son de pago, y si no tiramos de plugins, pues podemos utilizar varias instalaciones de WordPress, que es la cosa más artesanal que podemos tener, o un WordPress único basado en multisite. Yo creo que es una de las características no tan desconocidas de WordPress, sino desaprovechadas, ¿vale? Y es una posibilidad francamente buena y para mí quizás sería la mejor de todas las opciones, de todas las posibilidades que os voy a comentar, la de WordPress único basado en multisite. Bueno, si lo hacemos con plugins, hay plugins de traducción automática, fijaros en la caquita de arriba porque es un indicador de que no es la mejor opción, porque traducciones automáticas no son confiables. De hecho, en Twitter cada 2x3 pues veis memes que son de traducciones automáticas y dan más pena, risa que otra cosa. Vale. Y si utilizamos plugins, hay chorrocientos y esta es una selección de los que yo considero que son los mejores, ¿vale? A tener en cuenta. WPML
Polylang, quizás son los dos más populares, los que con frecuencia os podéis encontrar en webs con varios idiomas. TranslatePress, Weglot. He visto que hay un stand de Weglot abajo, pero ha estado desierto todo el día. ¿Hay alguien de Weglot aquí? Sí. Vale. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de trabajar con vuestro plugin, pero es una de las opciones. Y quizá las he puesto, para mi gusto, de menos interesante a más interesante. ¿Vale? Por tanto, Weglot, a jugar por las características que tiene, a mí me parece una muy buena opción. Tenéis aquí a una persona de Weglot, si le queréis preguntar luego, pues bueno. No estaba planeado, lo había puesto en la presentación ya antes de venir. Ventajas de utilizar un plugin: rapidez. Instalas el plugin, activas, gestión simplificada de contenidos, porque en el mismo listado de entradas o páginas puedes ver lo que tienes traducido y lo que no tienes traducido. Si tienes la versión en español de una entrada y no tienes el equivalente en otros idiomas. Desventajas: traducción chunga, sobre todo los plugins automáticos, ¿vale? Puede que haya una configuración complicada si sobre todo tenéis configuraciones especiales de WordPress como tipos de post personalizados, campos personalizados, etc. Eliminación de idiomas es uno de los problemas que más aparece con los plugins. Cuando ya decido que voy a quitar la versión en alemán, tú quitas el idioma en alemán, pero en la base de datos no desaparecen los posts en alemán. Siguen estando ahí en un estado latente, por si algún día pues, los puedes recuperar. Pero eso significa que la base de datos puede ir creciendo en tamaño, ¿vale? Y tienes cosas en la base de datos que realmente no sirven para nada. Una desventaja para mí es compartir tema y plugins. Eso significa que si tengo un sitio en WordPress con un plugin multidioma, todos los idiomas van a compartir la misma plantilla y los mismos plugins. Si vais un paso más allá de la traducción y abordáis lo que sería una localización o una optimización, una personalización del sitio en función del país, más que del idioma, el tener el mismo tema, que no plantilla, puede ser una desventaja. ¿Vale? Sin plugins, múltiples WordPress, ¿vale? Esto es una perogrullada, ¿vale? Pero tantos WordPress como idiomas quiera poner en marcha. Control absoluto, ningún tipo de límite. Desventajas: mayor tiempo de gestión, mayor recursos, mayor necesidades. Necesito múltiples dominios, necesito un hosting que me permita alojar varios dominios. Si quiero beneficiarme de geolocalización, esos alojamientos tienen que estar en países diferentes, tener IPs diferentes, ¿vale? Y sin plugins, ¿vale? Tendríamos la opción del WordPress Multisite, que si no lo habéis probado, aunque sea por curiosidad, yo os animaría a que lo probaseis, y es una única instalación de WordPress creando los idiomas adicionales, bien sea como un subdirectorio, como un subdominio o como un dominio, ¿vale? Es algo que también se puede hacer con PrestaShop. Entonces tienes un único WordPress y puedes tener varios dominios que estén apuntando a ese único WordPress. Un .es, un .fr, .it, lo que sea, y todo apuntando a un único WordPress. Ventajas: igualmente tienes control absoluto porque muchas de las tablas de WordPress lo que hacen es duplicarse, replicarse para cada uno de los multisitios que vas creando. El mantenimiento es simplificado, pero solo tienes que actualizar un WordPress, solo tienes que actualizar y gestionar una versión de los plugins. Los plugins son los mismos para toda la red de sitios que hayas creado. Tienes independencia total de los idiomas, ¿vale? Y desventajas podría ser el control de las traducciones, no es tan visual como utilizando un plugin, y igualmente necesitas más recursos adicionales, aunque sean los dominios adicionales que quieras poner, ¿vale? Cuestiones relacionadas con el SEO y dependiendo de la elección del plugin que hagáis, por ejemplo, los sitemaps XML, depende de los tiquismiquis o perfeccionistas que seáis. Si yo quiero tener un sitemap por cada uno de los idiomas, a lo mejor un plugin como WPML, Polylang, no me vale. Esos plugins sí que añaden una característica, el atributo hreflang, que es relacionado con el SEO, versiones de un contenido para un idioma determinado. Alfabetos no occidentales, como puede ser el ruso o el chino, simplemente cuidar que el slug que genera WordPress muchas veces mantiene el idioma original. Si yo escribo en cirílico el título de un post, el slug va a salir en cirílico. No pasa nada porque va a funcionar igual. Se suele hacer con mucha frecuencia una transliteración. Es decir, si yo escribo en cirílico en ruso, el slug va a ir en ruso también, pero con caracteres
latinos, con caracteres occidentales. El Locotranslate y Poedit son dos aplicaciones, un plugin y una aplicación que pueden ser no sustituyen, ni reemplazan, ni sirven para hacer un sitio multidioma, pero sí para terminar de traducir todo aquello que en un plugin o en un tema de WordPress no queda traducido. ¿Vale? Algunas veces porque el desarrollador del tema no ha puesto la función en la que se basan las traducciones. ¿Vale? Y múltiples formas de montártelo como quieras, bien sean con subdominios, con subdirectorios o con una variable que te pase el idioma. La mayoría de estas formas de construir un sitio en varios idiomas las reconoce Google y sabe diferenciar perfectamente de qué va cada cosa. ¿Vale? Por lo tanto, en algunos casos la elección de cuál vamos a utilizar puede ser un factor técnico más que otra cosa. Con un dominio de primer nivel o con un dominio genérico como el .com, distintas formas de hacerlo. Hay una imagen, el sitio de Branded 3, que es un poco pues, el guión de por cuál de ellas me decantaría pues, en función de las necesidades que tengamos. Vale. Y una serie de buenas prácticas. La mejor de todas es la última, que es lógica y sentido común para hacer las cosas. Y gracias.